Bueno, aquí tenemos el último problema de esta colección de vídeos de máquinas de continua y se trata en este caso de una máquina de corriente continua. Volvemos a tener con excitación, derivación o paralela. Nos dan la resistencia total del circuito de inducido y las resistencias del circuito de campo, la intensidad que absorbe cuando funciona como en vacío, y la velocidad y la tensión, y nos pide para otra situación de consumo qué velocidad y qué rendimiento da, ¿no? Y nos dice que supongamos que la radiación magnética del inducido debilita el campo de vacío a carga un 3%. Bien, entonces, bueno, pues vamos a dibujar ya por última vez en esta tanda de vídeos. Vamos a dibujar por última vez el circuito equivalente y en este caso pues se corresponde de nuevo con una máquina de excitación derivación, ¿vale? Bueno, pues dibujamos el circuito de inducido y añadimos el circuito de campo. Y las magnitudes eléctricas aquí. Bien. Bueno, nos dan una situación de vacío, nos dan una situación de carga. Entonces, la situación de vacío, volvemos a, aunque ya esto lo hemos comentado en un vídeo, en un problema anterior, pues la situación de vacío con las potencias que estamos considerando en el modelo de máquina, a partir del enunciado que nos están dando, pues el balance de potencia sería más o menos el que estamos aquí planteando, donde esto sería potencia de entrada, esto sería potencia útil de salida. Aquí tendríamos las pérdidas mecánicas si existen, las pérdidas en el cobre del inducido y las pérdidas en el cobre del estator. Y esta de aquí sería la potencia electromagnética. ¿Vale? En las pérdidas mecánicas volvemos a insistir que nosotros en el modelo que estudiamos en la asignatura pues incluiríamos las pérdidas en el hierro. ¿Vale? Entonces, si nos dan datos de la máquina funcionando en vacío, muy probablemente esto nos va a permitir calcular estas pérdidas mecánicas. Tenemos que comprobar que verdaderamente esas pérdidas mecánicas existen. Entonces nos vamos a ir a la situación de vacío inicialmente y luego pasaremos a la situación en la que nos piden la velocidad y el rendimiento. Para la situación de vacío, nosotros podemos, bueno, pues lo que solemos hacer en este tipo de conexiones de máquina, primero calcular la I de excitación, que como no va a cambiar el circuito de excitación, pues va a ser constante en todo problema. V partido de R, como ya sabemos, 220 voltios, que es la tensión, ¿no? A ver si, entre, a ver, ¿dónde está? 160. Bueno, esto sale 1,375 amperios. La intensidad de inducido de vacío, pues será la que entra, menos la de excitación, sería la que entra en vacío. ¿Dónde está aquí? Son 5 amperios. La otra es 1,375. Bueno, pues tendríamos 3,625 o 3,63, si quiero usar solamente tres cifras significativas, amperios. Entonces, en vacío, PU vale 0. Eso quiere decir que la potencia electromagnética coincide con las pérdidas mecánicas. Bueno, pues podemos calcular la potencia electromagnética calculando E y multiplicando por I sub I, o, que eso lo hemos hecho en otras ocasiones, o vamos a hacerlo de una manera alternativa aquí, por ser este el último. Vamos a calcular la potencia electromagnética, pues restándole la potencia de entrada, restándole la suma de pérdidas eléctricas, ¿no? Por variar un poco el procedimiento. Entonces tendríamos que las pérdidas mecánicas serían, potencia de entrada sería 220 por 5 amperios. Las pérdidas en el cobre sería 220 al cuadrado en el cobre de la excitación. Sería V cuadrado partido de R. Y las pérdidas en el cobre del inducido sería la RI por la intensidad I sub I al cuadrado, ¿vale?
y esto nos da pues 792,24 vatios. Si hubiésemos calculado por Kirchhoff la E de vacío y lo hubiésemos multiplicado por la E de inducido, pues nos tiene que dar el mismo resultado. Les dejo que lo hagan si les parece, ¿vale? De todas formas, bueno, lo voy a hacer porque más adelante me va a hacer falta el K flujo, ¿no? Entonces, bueno, hay que calcular la E de vacío. La E de vacío se calcularía como V menos la caída de tensión en la resistencia de inducida. Sería 220 menos 0,4 por, esto era 3,625, entonces sería 218,55 voltios, ¿no? Y esto sabemos que será igual al K flujo, que es constante, por la velocidad en radian segundo, ¿vale? Entonces el K flujo nos queda 2,609. Bueno, he dicho una cosa que es mentira. Perdón, me estoy dando cuenta ahora mismo. El K flujo no va a ser constante, porque aunque no vamos a colocar ninguna resistencia en el circuito de excitación, nos dice que la máquina no tiene compensada la reacción magnética del inducido. Bueno, no nos lo dicen, ¿no? Solamente nos dicen que la reacción magnética del inducido va a hacer que cambie, que se debilite el campo cuando pase a carga, ¿no? Entonces eso quiere decir que la máquina, como vimos en la descripción teórica de la misma, de su constitución interna, no va a tener un bobinado que compense la variación, la modificación del flujo cuando pasa de vacío a carga, y por lo tanto el flujo se va a reducir un poco, ¿vale? Entonces este K flujo le vamos a llamar K flujo de vacío. Ya no hace falta que calculemos el producto de E por I, pero si calculan el producto de E por I de inducido, verán que le salen las mismas pérdidas mecánicas, ¿no? Vamos a pasar ahora a carga. Añadimos una nueva hoja y vamos a hacer que esto pueda hacer scroll. Bien, entonces en carga tenemos que consume 45 amperios a 220 voltios también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a calcular la I de inducido en esta situación de carga. Sería la I menos I sub E. Serían los 45 amperios menos 1,375 amperios de I sub E que calculamos antes. Sale 43,625 amperios. Y vamos a calcular ya en la siguiente página la fuerza electromotriz inducida. Ya con valores de carga, ¿no? Sería 220 menos 0,4 por 43,625. ¿Vale? Entonces tenemos 202,55 voltios. Es lo que vale la E en la situación de carga. Y esto será igual a K flujo N 2pi 60. Este K flujo, cuidado, que antes lo he dicho, no lo he dicho correctamente, no es exactamente el mismo que este, puesto que aunque no vamos a colocar ninguna resistencia, el flujo va a disminuir por la reacción magnética del inducido. Entonces sabemos que el K flujo aquí en esta situación, como dice el enunciado que tenemos más arriba, se debilita un 3% en carga, es decir, esto sería 0,97 veces el K flujo en vacío, porque se debilita un 3%. Por lo tanto, de aquí podemos despejar sustituyendo esto aquí, ¿no? Vamos a llamarle esto, si queréis, ecuación 1, y sustituyendo la ecuación 1 y despejando n, pues nos quedaría 202,55 el valor de E y pasaría dividiendo 0,97 por 2,609 y el 2pi el 60, ¿no? Entonces la n sale, a ver, 764,3 revoluciones por minuto. Este sería el valor de n que resultaría. El otro dato que nos piden es el rendimiento. Pues como rendimiento, pues tenemos que calcular las pérdidas. Vamos a calcular la potencia de entrada, las potencias vamos a generar la potencia de entrada y vamos a calcular la potencia de salida y calculamos el rendimiento. La potencia de entrada
pues será V por I. La V es 220 voltios y la corriente de entrada son 45 amperios, no lo dan como dato. Pues la potencia de entrada son 9.900 vatios. La potencia útil, pues será en el balance de potencia, la potencia útil le podemos calcular con potencia electromagnética restándole las pérdidas mecánicas que calculamos en su momento, que eran estas. Es decir, potencia electromagnética menos pérdidas mecánicas. La potencia electromagnética la podemos calcular multiplicando E por I. Sabemos la E, 202,55, y lo multiplicamos por I de inducido, 43,625. Esto que ponemos entre paréntesis es la E. Perdón, esto es la P electromagnética, E por I. Y le restamos las pérdidas mecánicas, que vamos a poner su valor, que son 792,24. A ver, se ha movido. Esto sale 8.044 vatios. Pues tenemos ya las dos potencias. Rendimiento, por tanto, será 100 veces potencia útil entre potencia de entrada. Sería 100 por potencia de salida, potencia de entrada, y este sería el otro resultado pedido. Y con esto pues terminamos el problema, y como este es el último problema, pues terminamos la colección de vídeos de problemas resueltos de máquinas de corriente continua para la asignatura.